Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Y mientras que se conectan algunas personas más, me gustaría ver si en el chat pueden comentar si me escuchan y también de dónde nos acompañan, por favor. Sí se escucha, qué bueno. Bienvenidos. Perfecto, pues veo que está Olga de Bogotá, Sonia de Bolivia, Angélica de Colombia, de Irapuato, Guanajuato, Costa Rica, Perú. ¡Ay, qué gusto! De Estados Unidos también. Bueno, pues me da de verdad muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. De verdad aprecio mucho el que se hayan hecho este tiempo para platicar de este tema junto conmigo. Realmente es para mí pues un honor darles la bienvenida. Mi nombre es Arlene Solodkin, para los que no me conozcan todavía. Soy directora del Instituto de Bienestar Integral, un instituto que se formó hace aproximadamente 6 años con el fin de brindar herramientas a personas, familias, organizaciones, eh, con el fin de promover el florecimiento humano. El florecimiento humano es un concepto que se desarrolla mucho a partir del trabajo del doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, quien se considera el padre de la psicología positiva y que realmente promueve la idea de que es importante que además de resolver nuestras dificultades, además de enfocarnos a, pues, a trabajar en algunas de nuestras debilidades o a resolver conflictos y problemas que hemos tenido en el pasado, ya sean familiares o de personalidad nuestros, que es muy importante que construyamos una visión hacia el futuro, que nos enfoquemos en las fortalezas y que logremos realmente dejarnos jalar por un futuro prometedor, por algo bueno que nosotros estamos viendo que podría ser posible y que nos llene de esperanza, que nos llene de motivación. Así que, bueno, llevamos 6 años trabajando muy de cerca con el doctor Tal Ben-Shahar, ofreciendo el certificado en estudios de la felicidad, trabajando también con personas y organizaciones, ofreciendo diferentes programas. Y bueno, uno de los temas más relevantes que estamos abarcando nosotros en el instituto y bueno, que se está abarcando a nivel también internacional, es el tema de la resiliencia. Entonces, les quiero comentar, antes de entrar en materia, que parte de la intención de esta tarde que pasemos juntos, esta hora, es que esto sea también una conversación. Muchas veces trae uno como una presentación quizás rígida o previamente establecida y tenemos a veces poco espacio para poder contestar dudas, y aquí parte de lo importante no nada más es que yo conteste dudas o que ustedes hagan preguntas, sino que podamos enriquecernos de las experiencias que estamos todos teniendo, porque la resiliencia es algo que se puede cultivar, no es algo con lo que se nace o no se nace, no lo tienen algunas personas y otras jamás lo desarrollarán. Existen tendencias y existen bases genéticas y biológicas que quizás nos predisponen a ser más resilientes o más felices que otras personas, pero la resiliencia es algo que se cultiva, que se aprende. Hay condiciones personales y hay condiciones también que las culturas, los países, las instituciones promueven, que ayudan justamente a que hayan mayores niveles de resiliencia.
Entonces, siéntanse libres de ir comentando en el chat, de hacer preguntas para que esto sea más como un diálogo también. Y bueno, por está Ale Mier aquí con nosotros, que nos va a estar ayudando también a facilitar y a dar la palabra si algunos de ustedes van a solicitarla. Sí estás ahí, ¿verdad, Ale? Para confirmar. Hola, sí, aquí Sí, estoy. qué bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, pues para empezar me gustaría comenzar por, por compartir con ustedes una cita que se me hace de veras una cita muy, muy linda de John Berger. Y él dice que la esperanza no es una forma de garantía, pero es una forma de energía que muy frecuentemente es en las circunstancias más oscuras y más difíciles donde ésta se hace más fuerte. Y quiero empezar hablando de la esperanza porque realmente muchos de nosotros cuando estamos afrontando momentos de grandes dificultades, perdemos la esperanza y perdemos la visión de imaginarnos que puede existir un futuro mejor para nosotros. Pero la esperanza al mismo tiempo crece en momentos de mayor dificultad, porque es cuando nosotros nos conectamos con fuerzas que sobrepasan por mucho nuestra propia personalidad. Entonces me gustaría invitarlos a todos ustedes a darle la bienvenida y darle un espacio a la esperanza y al optimismo en cada uno de nosotros, porque esta es la ventana que nos puede ayudar y guiar para pues manejarnos mejor en momentos de adversidad. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en todo esto que se habla de la pandemia y cómo ha incrementado la pandemia los niveles tan fuertes de estrés y de ansiedad que vivimos y también niveles muy altos de depresión, a mí me gusta comenzar por recordar que ya veníamos en una trayectoria que nos estaba llevando a un nivel mayor de depresión y de ansiedad y de estrés por muchas décadas. Desgraciadamente, la búsqueda de la felicidad o del sentido de vida en áreas donde realmente hemos encontrado que no existen el bienestar y la alegría y la felicidad, la búsqueda del éxito, la búsqueda de la riqueza, la búsqueda de estatus, han sido unos de los mayores como metas que el ser humano ha estado tratando de alcanzar por las últimas décadas de una forma a veces casi patológica. Y hemos pensado que mientras más logros tenemos, mientras más estudios alcanzamos, si ganamos más dinero, si alcanzamos nuevos puestos, vamos a lograr nosotros estar más felices o con un mayor bienestar general. Y lo único que hemos logrado es entrar en una carrera de ratas constante. Este término de carrera de ratas, bueno, es un término común en Estados Unidos que tiene que ver con perseguir constantemente el éxito, con estar buscando algo más, una nueva meta, una nueva, como ir subiendo en esta escalera del éxito constante y muchas veces alejándonos de nosotros mismos. Entonces, es importante destacar que si bien la pandemia ha logrado exasperar y aumentar considerablemente nuestros niveles de estrés y de ansiedad, ya veníamos nosotros en una trayectoria que no nos estaba conduciendo a nada suficientemente bueno, sin caer en hablar de experiencias absolutas, ¿no? Pero muchos de nosotros hemos estado experimentando dificultades a lo largo ya de muchos años. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros aprender, digamos, de esta pandemia que estamos enfrentando y cuáles son los recursos que nos pueden ayudar a nosotros a crecer? Cuando hablamos de resiliencia, normalmente hablamos de esta palabra que surgió o este concepto de la física, en donde se habla de la capacidad que tiene un objeto de ser sometido a mucha presión
y de que al ser soltado de esta presión pueda regresar y tomar su forma original. O mucha gente habla de esta capacidad del ser humano de como rebotar y regresar al lugar de donde, digamos, si es una pelota que suelta, se cae al piso, que logre rebotar y llegar nuevamente al mismo lugar que es donde estaba antes de ser soltado, ¿no? A esta adversidad. Y realmente hoy en día muchos de los científicos que estudian la resiliencia formalmente están hablando cada vez más que el ser humano difícilmente después de atravesar una gran adversidad regresan a ser los mismos. Existe una capacidad innata en el ser humano que es 2 veces más grande que el estrés postraumático y que tiene que ver con la capacidad del ser humano de crecer ante la adversidad, algo que se conoce como crecimiento postraumático. Y si bien existe gente que después de un problema muy grave experimenta el estrés postraumático en donde tienen por momentos memorias recurrentes del reto que tuvieron que sobrepasar o del trauma, que tienen sudoración, altos niveles de presión, que no se logran concentrar ni enganchar en su momento presente. Después del tiempo, mucha gente sola, mucha gente con ayuda, pero logran también recuperarse. Y muchas personas que enfrentamos los retos comunes y corrientes de la vida, también tenemos esa gran capacidad de recuperarnos y salir adelante. De hecho, algo que ha sido muy interesante a lo largo del estudio de la resiliencia es que si ustedes piensan en su propia vida o si ustedes piensan en la vida de personas que ustedes admiran, que consideran resilientes, que consideran fuertes o líderes de nuestra humanidad, ustedes se van a dar cuenta de que son muchas veces las historias más difíciles que estas personas se enfrentan o que enfrentamos nosotros mismos, las que nos marcan fuertemente y las que nos hacen crecer y perseverar. Y muchas veces incluso la gente termina por agradecer a estas difíciles circunstancias, porque sin ellas no tendríamos el gran aprendizaje que hemos obtenido a lo largo de la vida. Y bienvenidos, por favor, a compartir si están de acuerdo con esta visión a través del chat, y yo los voy también leyendo para obtener como un poco de feedback, ¿no? De resonancia de su parte. Pero son estas circunstancias difíciles las que nos muestran de verdad de qué estamos hechos. Y hay un término que Nassim Taleb de la Universidad de Nueva York ha utilizado y que tiene que ver con la antifragilidad. Y la antifragilidad no solamente es el poder crecer ante la adversidad, sino que tiene que ver con la posibilidad que tenemos los seres humanos también de utilizar los grandes retos que se nos presentan y aprovecharlos para potenciar todavía más nuestro crecimiento. Es, por ejemplo, a nivel o sea, para darles un ejemplo concreto, cuando hablamos de que nos damos cuenta de que se avecina una gran tormenta de viento, una de las respuestas que podríamos tener nosotros es la de construir una pared muy grande para protegernos de esa gran tormenta de viento que se avecina. Pero otra respuesta, que es una respuesta que tiende más a la antifragilidad, sería el poder construir estos windmills o estas equipos de viento, se llaman turbinas de viento, es la traducción, para poder utilizar el viento y generar energía y poder alumbrar las calles y poder realmente aprovechar esa energía del viento para sacar agua, para muchas otras elementos, ¿no? O funciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprovechar las crisis? Hay una frase
que se le atribuye a algunos a Ann Arbor, a otros se lo atribuyen a... se me fue ahorita el nombre y ahorita se los menciono, que tiene que ver a Churchill, a Winston Churchill, que dice que no desperdiciemos una buena crisis. Las crisis son inevitables en nuestra vida. Estamos navegando siempre aguas inciertas, incluso aunque nos sintamos seguros, incluso aunque sintamos que tenemos el control. La realidad es que la vida puede cambiar. Y entonces algo que es muy importante es abrazar esta incertidumbre que es la vida misma, saber que se nos van a presentar retos y momentos donde no sabemos pues ni cómo vamos a reaccionar en el momento de forma automática, ni sabemos si contamos con absolutamente todas las herramientas que tenemos para hacerle frente a la adversidad, pero que si tenemos esta flexibilidad de pensamiento, esta flexibilidad cognitiva, de adaptarnos y tener una mentalidad abierta que nos ayude justamente a aprender, a tener esta capacidad de aprender de lo que sea que la vida nos depare, entonces estamos mucho más predispuestos a desarrollar esta capacidad de crecimiento ante la adversidad. Y Nassim Taleb habla de dos elementos muy importantes que realmente nos ayudan a fomentar la antifragilidad. Uno de estos elementos tiene que ver con el saber que el simple hecho de estar conscientes de que podemos crecer ante la adversidad y eso es una posibilidad de nuestra vida, entonces esto facilita que logremos crecer ante la adversidad. Muchos de nosotros tenemos la creencia de que la adversidad nos destruye, que la adversidad es algo malo, que todo el estrés es malo para nosotros y esto nos debilita y no nos permite crecer porque no nos da fuerza. Si tenemos en nuestra mente esta otra posibilidad, sabiendo que, bueno, o sea, esto está muy difícil, la situación verdaderamente está requiriendo que yo dé el 200% de mi esfuerzo, pero sé que después de atravesar esto voy a ser mucho mejor persona, me voy a dar cuenta del nivel de perseverancia, del nivel de astucia, del nivel de compromiso que yo tengo ante la vida, entonces tengo más posibilidad de crecer. Y el otro punto que habla Taleb tiene que ver justamente con saber cuáles son las condiciones que propician este crecimiento. Y estas condiciones que propician crecimiento se vinculan mucho con toda la investigación que ha hecho Karen Ravitch de la Universidad de Pensilvania. Ella escribió un libro que se llama El factor de la resiliencia y ella ha sido una persona que ha trabajado muy de cerca con el doctor Martin Seligman, padre de la psicología positiva, y desarrolló todo un programa muy comprensivo de resiliencia que ha estado impartiendo por los últimos 20 años más o menos al ejército de Estados Unidos, por ejemplo, y a las familias de las personas que trabajan en el ejército. Y ella destaca que hay 8 factores fundamentales, que podemos hablar de 8 factores que contribuyen considerablemente y que crean condiciones aptas para el cultivo de la resiliencia. Entonces, ella menciona como uno de los factores el factor de la biología, que por un lado sí podemos hablar del factor genético, de este componente que podemos tener nosotros que contribuye a mayor optimismo. Ahorita les escribo, veo que están preguntando el nombre de la autora. Se los estoy aquí escribiendo. Entonces ella habla del factor de la biología que tiene que ver, por un lado, con la genética, como les decía. Sí existen componentes genéticos que nos hacen más como se dice prone en inglés, que nos hace más, que hace que seamos, que tengamos mayor probabilidad de construir una forma de interpretar la vida desde un lado más optimista.
nos hace, por ejemplo, tener una propensión a disfrutar y a expresar emociones positivas o no. Hay personas que tendemos más a la depresión o al desamparo. Entonces, biológicamente existen muchos de estos componentes, pero también en la biología entran todos nuestros hábitos de vida. Incluye la alimentación, incluye nuestros hábitos de sueño, incluye también qué tanto hacemos ejercicio y cómo el ejercicio tiene una influencia. No estoy proyectando nada, es una conversación, estoy solamente hablando, Álvaro. Entonces, estamos hablando justamente de esta capacidad de que inherente en nosotros de crear hábitos que realmente nos estén ayudando a fortalecernos. El ejercicio, por ejemplo, a través de echar a andar las endorfinas en nuestro cuerpo, generan también hormonas que son las mismas que se activan cuando estamos en contacto con otras personas, cuando experimentamos emociones positivas. Estas repercuten en nuestro nivel de creatividad y nos ayudan a construir elementos que nos hacen crecer, por ejemplo. El otro factor del que habla Karen Ravitch es el del autoconocimiento, el poder tener una capacidad de autoobservarnos y de saber cuáles son nuestras tendencias innatas y cómo podemos nosotros trabajar con nuestros pensamientos, trabajar con nuestras emociones para poder ahora sí que hacer cambios y ajustes para cultivar un mayor enfoque, por ejemplo, en fortalezas, en nuestras fortalezas, el poder ver a otros y a nosotros mismos y poder buscar en las situaciones el silver lining, como le dicen en inglés, o esa como resonancia positiva, ese resplandor que existe muchas veces alrededor incluso de las dificultades. Por ejemplo, cuando alguien sufre de una gran pérdida y el silver lining o este resplandor es el darnos cuenta de toda la gente que nos apoya y nos ayuda a atravesar estas circunstancias difíciles. Entonces, el poder cultivar el autoconocimiento nos ayuda a poder entrar en esta tercer factor de protección del que habla Karen Ravitch, que es la autorregulación y que tiene que ver con el poder moderar, por ejemplo, a cuáles emociones le damos todo el ímpetu, cuánto tiempo decidimos estar clavados en un dolor absoluto o cómo podemos ir trabajando el dolor para poder invitar a explorar con curiosidad otras posibilidades en nuestra vida, darnos el permiso de ser humanos, o sea, darle espacio y cabida a todas las emociones que tenemos, incluyendo las emociones difíciles, que esto es algo que Tal Ben-Shahar, con quien trabajo muy de cerca, habla mucho. Tenemos como seres humanos que reconocer que estamos atravesando momentos difíciles, reconocer cuáles son las emociones que yo de forma personal estoy atravesando, cuáles son los pensamientos que me tienen atorado, para después poder cultivar una mayor agilidad cognitiva y también emocional y poder moverme de ese lugar intencionalmente. No hablamos de evadir el dolor, hablamos de reconocerlo, vivirlo, sentirlo y finalmente elegir, empezar a dar pequeñitos pasos para de una forma intencional salir y poder adaptarnos al cambio y a las circunstancias. Estoy pasando por estos 8 factores de protección que nos ayudan a transitar la resiliencia, pero que si los aprendemos y los cultivamos desde ahorita, nos pueden realmente proteger en adversidades futuras. Otro de ellos es el cultivar el optimismo. El optimismo, o sea, como dije antes y como dije con la frase que empecé hablando, muchos de nosotros perdemos la esperanza cuando estamos en momentos de dificultad y justamente en los momentos difíciles es cuando más tenemos que ponernos en contacto con esa idea o esa visión
de que el futuro puede ser al menos un poquito mejor de lo que estamos nosotros presenciando en el momento presente. Entonces, ¿cómo cultivamos el optimismo? Pues a través de analizar nuestros pensamientos y de entrar en un diálogo constante con nosotros mismos. Cuando entramos en un problema en donde caemos en una manera de interpretar lo malo como una catástrofe, pensando que las cosas nunca van a cambiar, que van a durar para siempre, que todo lo malo que sucede se atribuye a causas internas mías, que yo soy pésimo en mi trabajo, que soy un tonto, que soy malísimo en las relaciones, que nunca voy a ser feliz, o sea, atribuyendo las causas a cuestiones permanentes, globales y que son internas. Entonces, ahí es donde el autoconocimiento otra vez me ayuda a decir, bueno, ¿cómo puedo yo negociar conmigo mismo y poder llegar a un término medio? En donde diga, bueno, perdí el trabajo ahorita, pero he logrado conseguir trabajo y permanecer en el trabajo muchos otros momentos de mi vida. Entonces, ni soy un idiota, ni soy pésimo, ni soy malísimo en lo que hago. Simplemente ahorita, entre las condiciones externas y quizás mi propia forma de abordar el estrés o la ansiedad, pues me he quedado sin trabajo en este momento y asumir la capacidad que yo tengo de cambiar y de buscar cómo creo nuevas condiciones. Y esto tiene que ver con otro factor importante de resiliencia del que habla Karen Reivich, que es justamente la autoeficacia. Y la autoeficacia tiene que ver con cómo alimentamos nosotros esa noción de que yo puedo ser agente activo en la construcción de mi realidad. Y en vez de sentir que yo soy una vasija que recibe todo lo que no funciona del mundo, o soy un punching bag de estos de box en donde recibo los golpes de la vida, ¿cómo puedo yo también hacerme responsable y tocar puertas y hacer esfuerzos y preguntarme qué no he tratado y realmente empezar a construir desde adentro las condiciones necesarias para crear una nueva o una realidad distinta? Y otro de los factores que todas las personas expertas en el tema de resiliencia concluyen es cómo podemos nosotros crear conexiones de alta calidad. El factor de las conexiones interpersonales puede ser el mayor elemento, el mejor, el contribuyente número uno a la felicidad y bienestar de la gente, pero también puede ser el mayor generador de infelicidad y de desamparo en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros construir nuevas, cómo podemos nosotros construir nuevas relaciones y mejores relaciones con las personas con las que nosotros tenemos contacto? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, por un lado es el poder cultivar momentos de conexión profunda, el poder reconocer que no es la cantidad de relaciones las que tengamos, sino la calidad de relaciones que formamos y el nivel de intimidad que yo propicio en esas relaciones, lo que me va a ayudar a mí a fortalecerme como persona, a sentir que pertenezco, a sentir que agrego valor a la vida de otras gentes y que otras personas contribuyen también y me ayudan a sentirme mucho mejor a mí, a sentir que yo también soy importante en sus vidas. Entonces, yo les hago esta pregunta, o sea, piensen cuáles son las personas que han estado apoyándolos en momentos de dificultad y cómo esas personas contribuyen en su vida. Y que piensen también ustedes a cuáles personas ustedes han apoyado a lo largo de estos meses y digamos, si pensaran ustedes, como dice María Siroa, una escritora de un libro muy bonito que les recomiendo, que se llama Un curso breve acerca de un curso, un curso breve acerca de felicidad en tiempos difíciles.
ella habla mucho de poder reconocer qué personas están en tu coro, o sea, cuáles son las personas que están detrás de ti, que te aplauden, que te impulsan, que te motivan, que se alegran para que tú crezcas y sigas adelante, cuáles son las personas que te apoyan en momentos de dificultad y que también tú observes en los coros de qué personas estás. Porque una también de los factores muy importantes en la resiliencia es el sentir que nuestra vida tiene un sentido. ¿Cómo contribuimos nosotros a mejorar el mundo o a la vida de otras gentes? Y cuando caemos en momentos de depresión, muchas veces estamos centrados exclusivamente en nuestra problemática y perdemos por mucho la perspectiva. Y una de las maneras en las que podemos nosotros ganar perspectiva es justamente pensando en, bueno, cómo son estas maneras en las que yo contribuyo y agrego valor a la vida de otros. Si pensaras, si yo dejara de existir el día de mañana, ¿cómo sería la vida de tales o cuales personas? ¿Cómo cambiaría su vida? Y de pronto te das cuenta que, bueno, a lo mejor no te ganaste el Premio Nobel de la Paz, a lo mejor no has alcanzado el gran puesto que tú estabas esperando, a lo mejor no has logrado tener tu maestría o tu doctorado, pero para alguien en este mundo eres verdaderamente indispensable. Y esa perspectiva de vida te da un sentido del por qué y para qué vivir, y te recuerda que más allá de lo que yo hablaba al principio, que es cómo alcanzar más y más logros, cómo subir estas escaleras de éxito, el simple hecho de ser quien tú eres y de compartir lo mejor de ti con los demás, hace una diferencia importante en la vida de alguien. Y el último factor del que habla Karen Ravitch tiene que ver con las instituciones positivas. Y esto, bueno, podemos pensar que no depende de cada uno de nosotros como individuos. Estamos viendo actualmente cómo los países mejores preparados, con instituciones más fuertes, con una visión más clara de querer estar al servicio de sus poblaciones, pues están teniendo un mucho mejor manejo de la crisis actual. Y esto tiene que ver también con el cómo nos preparamos para crisis futuras. A mí no se me va a olvidar, por ejemplo, hace algunos años cuando fue el temblor nuevamente en la Ciudad de México, un temblor muy fuerte, después de haber tenido muchos entrenamientos, entre ellos el temblor del 85, que de verdad fue devastador en nuestro país, cómo hace 4 años volvimos a enfrentarnos a una situación que ya habíamos practicado varias veces, con un nivel de desorganización impresionante, donde nuevamente la sociedad civil salió con las mejores intenciones, pero donde no había un plan claro de acción, donde eran conglomeraciones de personas, donde las personas que estaban los líderes al mando de decirnos qué hacer y a dónde ir y cómo ayudar, tenían mensajes cruzados y impedían el flujo positivo de toda la ayuda que se movilizó. Y esa es una falla grandísima en el sistema institucional. Entonces también hay una forma de estar listos, de prepararnos a nivel institucional y de facilitar procesos difíciles para la sociedad y los individuos. Pero a mí me gusta mucho siempre recalcar que las instituciones están hechas de individuos. Y si bien existen sistemas políticos o sistemas sociales que no tienen la agilidad o la intención quizás de echar a andar nuevas propuestas, de verdad cada uno de nosotros, la familia es una institución, las organizaciones son una institución, los colegios educativos son una institución. Obviamente, las instituciones políticas o las instituciones gubernamentales son instituciones, pero nosotros como individuos podemos verdaderamente utilizar estas herramientas de la resiliencia, el ser autoeficaces, el promover la conexión, el tener una visión optimista, el autorregularnos para salirnos incluso de las dinámicas nocivas que se dan en nuestros países y nuestras instituciones, para poder
trabajar mejor y para poder estar al servicio de otros. Y nuevamente, hubo un estudio recientemente que leí que una de las más importantes contribuciones al bienestar de las personas y al optimismo es el poder ser voluntarios y ayudar a otros. Realmente cuando nos ponemos al servicio de los demás, no solamente sentimos que nuestra vida tiene sentido, sino que nos damos cuenta del gran poder que tenemos y de la capacidad que tenemos de cambiar la realidad de alguien más. Y esto nos fortalece mucho, nos hace crecer, nos hace salir del círculo virtuoso del sentirnos víctimas y nos enseña nuevamente de qué ingredientes estamos hechos. Entonces, bueno, quisiera parar aquí un momentito para ver si, Ale, me ayudas. Si es que alguien quiere, puede levantar su mano. Yo no tengo posibilidad de ver, creo, las manitas o si quieren hablar también, levantar la mano o escribir en el chat alguna duda que tengan para que la pueda yo contestar y posteriormente cerrar con 3 elementos que me gustaría compartir con ustedes. No veo si alguien tiene alguna duda. Sí me están escuchando, ¿verdad? Nadie tiene la mano alzada. Ah, ¿cómo ayudar a otros a ser más resilientes? Esa es una muy importante pregunta. Y podría yo decir varias cosas. Una es a través también de nuestro ejemplo. En algún momento de mi vida, por ejemplo, yo pasé por un espacio donde verdaderamente me costaba trabajo levantarme en las mañanas. No tenía yo una circunstancia o una causa que pudiera yo decir familiar o una adversidad así con A mayúscula que estuviera causando esto en mí. Sin embargo, creo que parte de la dificultad que yo encontraba en ese momento era que estaba inmersa en un espacio donde había mucha queja social, mucha queja política, mucha queja de que el país no era un lugar como óptimo donde mis hijos pudieran florecer. Y esto me llenaba de incertidumbre hasta que un día como que me puse a pensar y dije, ¿cómo puedo yo inspirar a mis hijos a tener esperanza, a tener optimismo y a luchar por lo que ellos creen que vale la pena si yo no puedo levantarme de la cama? Y normalmente tendemos esta tendencia de esperar que el cambio venga de alguien más, que alguien que tiene más poder, que alguien que tiene un puesto más alto. Anteriormente muchas veces las mujeres o creíamos o nos enseñaron que los hombres eran los que podían cambiar las circunstancias. Y realmente como que toqué un punto en donde dije, es a través de mi propio ejemplo. Y empecé justamente a desarrollar un proyecto y que eventualmente fue fundar una asociación civil en la que trabajé más de 10 años con otras, bueno, varias personas más que iniciaron el proyecto conmigo y otras que se unieron después. Y jamás, puedo decir yo, jamás volví a experimentar el nivel de desamparo que había yo experimentado antes, porque la acción te lleva mucho a aumentar tu nivel de optimismo, porque aunque sea en pocos pasos, te das cuenta de que tú eres un agente activo de cambio y conduces al progreso humano. Entonces te diría que una es a través de tu propio ejemplo, dos es a través de dar contención, el poder estar ahí y reflejarle a la persona lo importante que esa persona es para ti y cómo esa persona ha agregado valor a tu vida en otros momentos importantes. Es importante, y esto es algo que hay un concepto que se llama liderazgo al servicio, que una de las características primordiales es la capacidad de escucha.
Muchos de nosotros tenemos mucha capacidad. Yo, por ejemplo, tengo la tendencia a tratar de resolver cosas. Me guío mucho por el impulso a la acción y a veces me cuesta mucho trabajo escuchar qué es lo que otra persona necesita. Y el cultivar la escucha activa, la escucha abierta, sin juicio, es algo también que nos puede ayudar a otras personas a ser más resilientes. Primero, escuchar dónde están, reconocer el dolor o las emociones incómodas que están experimentando, escuchar y entender, bueno, por qué están en este pensamiento constante y luego ayudar también a hacer como esa, en inglés la palabra es como sounding board, hacer como esa amortiguador que puede ayudar a rebotar ciertas ideas. Por ejemplo, como les decía, el ejemplo del haber perdido el trabajo, o si uno experimenta o atraviesa un divorcio y dice, nunca voy a encontrar a alguien que me quiera, soy pésima pareja, siempre me va mal. Entonces, poder ayudarle a esa persona en el tiempo activo, en el tiempo actual, a decir, a ver, cuéntame un poquito más. Yo he visto que tú has tenido muy buenas relaciones con otras personas, he notado que has construido amistades a largo plazo, cuéntame de alguna relación amorosa que has tenido en el pasado y qué características tuyas estaban presentes en ese momento y ayudar a que la gente llegue a este punto medio, a un punto de un optimismo realista, no un optimismo ilusorio. Otra manera también de apoyar en términos de resiliencia es ayudando a canalizar las fortalezas de esta persona y reflejarle sus fortalezas, porque está comprobado también científicamente, y les voy a escribir aquí el nombre de un instituto que tiene recursos también en español y que ha hecho mucha investigación acerca de las fortalezas y hablan de que cuando las personas conscientemente cultivamos las fortalezas primordiales que tenemos de una manera consciente, alcanzamos a elevar también nuestro nivel de bienestar. Y por último, para seguir con las demás preguntas, me gustaría decirte que es muy importante el rol de la gratitud para ayudar a que la gente sea más resiliente, ayudar a que la gente logre agradecer algo durante su día, así sea el haber visto un cielo azul, el reconocer cuando el vecino te trajo un sándwich a tu casa cuando tú estabas enfermo, el reconocer que una prima te llamó a saludar y te hizo sentir importante, el poder cultivar el hábito de la gratitud es algo que ayuda a cambiar el foco de atención de lo negativo a lo positivo, y esto también es algo muy importante en momentos difíciles. Entonces, Patricia dice que no aparece. Estoy escribiendo en el waiting room, perdón. Entonces pongo www.viacharacter.org y el nombre de la investigadora de los factores de resiliencia, que es Karen Ravitch. Lo estaba escribiendo en el lugar erróneo, una disculpa. Entonces, bueno, voy a ver las otras preguntas que veo aquí. Una persona dice, cuando tú das, el regalo es para ti. El beneficio de dar a otros verdaderamente repercute en el bienestar propio, y la clave, sin embargo, sigue siendo dar pensando en el otro, no dar pensando en lo que tú vas a recibir, pero invariablemente cuando tú das, por ahí dicen que al apuntar para allá, los 4 dedos me están apuntando hacia mí, y muchas veces esto lo hablamos de juicio. Si yo te juzgo a ti, me estoy juzgando a mí, pero lo mismo es de la gracia. Si yo te doy a ti, me doy a mí en creces, ¿no? Juan dice, si se pasa por una pérdida, mejor evito el dolor o enfrento el dolor. ¿Qué es lo mejor para la persona? Fíjate que esto es un tema muy importante porque hay muchas personas que tienden a tratar de evitar el dolor, a distraerse, a evadirlo,
a ponerlo en un cajón y guardarlo y cerrarlo con llave. Y lo que se ha visto en las investigaciones, por un lado, es que la gente que hace eso, en el momento presente, cuando experimentan este dolor y lo evaden, parecen funcionar mejor. No los vemos llorar, no los vemos sufrir, siguen adelante con su vida, pero después de varios años, lo que se ha dado cuenta en la investigación es que las personas normalmente que logran sacar el dolor, que logran vivirlo y sentirlo y expresarlo, tienden a tener un mayor bienestar en el futuro. Entonces, realmente es muy importante que la gente pueda masticar su propio dolor, que puedan sentir lo que están sintiendo en el momento, que puedan darse ese, como dice Tal Ben-Shahar, el permiso de ser humano para poder fortalecerse después. Hay una frase muy bonita que habla, creo que es Herminia Ibarra, pero no estoy segura, y que dice que no existe un camino para atravesar el dolor más que a través de él. O sea, no puedo superar el dolor si no lo siento y si lo trato de evadir. Igualmente que cuando hablamos del miedo que nos impide alcanzar nuestros sueños, no hay manera de superar el miedo si no es atravesando el miedo, agarrándolo de la mano y decir con todo y el miedo, me voy a atrever a hablar en público, me voy a atrever a decirle a tal persona que la quiero, me voy a atrever a invitar a salir a una persona que me interesa invitar. No existe crecimiento con atajos. Entonces lo mismo sucede para el dolor. Y una forma muy importante en la que podrían ayudar a otras personas o ayudarse ustedes mismos es la escritura. James Pennebaker ha hecho mucha investigación acerca de cómo la escritura ayuda a las personas a descargar sus emociones y a entender y a construir una historia coherente y encontrarle a veces sentido al sufrimiento. Entonces, lo que él sugiere es que las personas, incluso lo he hecho con personas que han experimentado traumas y lo he hecho con personas que han sufrido de depresión severa, y les pide que escriban 15 minutos diarios de una forma abierta, sin estar concentrados en la redacción o en la ortografía, pero que hagan esta escritura a lo largo de 5 o 15 días. ¿Y qué es lo que se da cuenta? Que al principio, el primer día, el segundo día, muchas veces el dolor o la incertidumbre o el enojo se magnifican, pero a lo largo de estar escribiendo 15 minutos diarios, de alguna manera como que la conciencia y los pensamientos al estar escritos en papel van tomando un mayor sentido, y a lo largo del tiempo se ve que estas personas logran asimilar mejor y digerir mejor su dificultad. Entonces, esta es una práctica también muy interesante que se ha descubierto a lo largo de muchas investigaciones en diferentes contextos. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos levantar el ánimo cuando tenemos un día difícil? Y aquí es importante otra vez, no, cuando hablo yo de priorizar la positividad, cuando hablo yo de tener esta capacidad de elegir hacia dónde quiero caminar, no hablo en ningún momento de evadir el dolor o de tratar de salirnos y de estar despegados de esa realidad dolorosa que estamos nosotros enfrentando. Realmente, para poder nosotros crecer, tenemos que tener los ojos muy abiertos y los pies muy parados en la tierra. Sin embargo, muchos de nosotros caemos en un patrón donde es difícil levantar el ánimo, donde apenas estamos sobreviviendo. Y aquí es muy importante varias cosas. Una, nuevamente practicar la gratitud, o sea, buscar algo que agradeces a lo largo de tu día te puede ayudar muchísimo a empezar a cambiar la luz o el lente con el que estás mirando la vida.
Algo muy importante que es el trabajo de Dina Neer, otra investigadora, tiene que ver con pensar en algo que te genera emoción en el futuro, algo que tienes ganas de alcanzar, ya sea el café con un amigo, ya sea el leer un libro, ya sea el poder salir a caminar, o sea, algo que tú sientes que te genera expectativa positiva del futuro. Ese es un motor que te puede ayudar mucho a levantar el ánimo. Algo sumamente importante es el hacer ejercicio. Realmente se habla de que no hacer ejercicio es como tomarte un depresivo. O sea, imagínense, y han habido estudios que demuestran cuando combinan, por ejemplo, gente que entra y toma una pastilla antidepresiva, gente que hace solamente ejercicio, gente que toma la pastilla y además hace ejercicio, y gente que está con placebos y grupo control, y se han dado cuenta que realmente el ejercicio tiene un impacto igual de fuerte muchas veces que los antidepresivos. Ahora, no quiero decir que si están tomando un antidepresivo lo dejen de tomar o que si están en una depresión severa no lo contemplen. Lo que estoy diciendo es que el ejercicio es algo que, igual que el medicamento, echa a andar el motor de nuestro cuerpo. Entonces, si están sufriendo de una depresión leve, si están sufriendo de un estado de ánimo que parece estar como muy latente, bajo, de apatía, si pudieran elegir cómo empezar a cambiar este ciclo, es a través de tomar el compromiso de salir a hacer ejercicio y de elevar como la energía física de su cuerpo a través de un poco de ejercicio aeróbico, aunque sea 10 o 15 minutos todos los días. Y algo que es también importante aquí, para la gente que está en una depresión severa, esas personas muchas veces encuentran casi imposible el poder empezar a hacer el ejercicio, y ahí a veces sí es importante que esta llave que inicia el motor pues sea a través de medicamento, pero si tienen esa poquita de voluntad de 10 minutos incrementar su ritmo cardíaco, van a ver inmediatamente un cambio importante en su vida. Y para poder lograr estos cambios, también es importante preparar el ambiente, poner los tenis al lado de su cama, si suena el despertador, no volverlo a apagar, o sea, realmente hacerte a la idea de que tan pronto suene, te levantas y te sales de tu cuarto para no volver a ver tu cama, preparar las condiciones adecuadas que favorezcan eso que estás buscando. Un consejo también es dormir con las cortinas abiertas, permitiendo que, o entreabiertas, permitiendo que la luz del día te ayude a despertarte en la mañana. ¿Ok? Y voy a ver, dice, ¿qué elementos de cultura contribuyen a la resiliencia? Bueno, pues algo interesante es que las culturas latinoamericanas sí se consideran resilientes en tanto a que tienen lazos interpersonales muy fuertes. Y estos lazos interpersonales fuertes dan un sentido de pertenencia y ayudan a las personas a sentirse contenidas. Entonces, ese es uno de los factores. Pero otro de los factores es la confianza institucional, bajos niveles de corrupción. Estamos hablando de el accountability, el que las diferentes instituciones en una cultura o en un país asuman la responsabilidad que tienen para verdaderamente estar al servicio de la gente. El tener planes de respuesta a catástrofes es algo que también ayuda mucho a construir la resiliencia comunitaria o cultural, o sea, a nivel país. Voy a contestar esta pregunta más, que dice, hablaste al final sobre el voluntariado. ¿Consideras que las instituciones deberían promover el voluntariado en sus colaboradores sobre diferentes realidades que atraviesan nuestra sociedad?
y en efecto consideras que a veces la gente, y qué efecto consideras que a veces la gente reacciona al ver que otras personas atraviesan por sufrimiento y esto recién nos hace reaccionar. Bueno, uno es que definitivamente el ampliar tu perspectiva de vida te va a brindar herramientas muy importantes para poder valorar tu propia vida. Si bien por ahí dicen que comparar tu sufrimiento con el del otro o ver al otro más amolado que tú no contribuye a tu bienestar, muchas veces al darnos cuenta de la problemática que viven otras personas, nosotros nos damos cuenta que verdaderamente hay mucho que podemos agradecer y mucho que podemos hacer por los demás. Entonces, sí considero que definitivamente el construir espacios que amplían nuestra perspectiva nos ayudan a valorar la vida de formas muy distintas. Y yo sí pienso que podemos aprender del dolor ajeno y de las experiencias ajenas siempre y cuando cultivemos una mentalidad con honestidad y abierta, donde seamos humildes para escuchar verdaderamente las lecciones que otras personas nos comparten. Esto tanto para el dolor como para oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Nos gusta oír a gente que nos inspira. ¿Y por qué consideramos que eso nos sirve? ¿Y por qué al oír historias difíciles sentimos que no nos va a servir? Realmente también de ahí salen fuentes importantes de inspiración. Y definitivamente sí considero que las instituciones deberían de buscar y gestionar internamente, quizás a partir de la misma iniciativa de los colaboradores, formas de ayudar a otros. Esto une a las personas dentro de la organización, esto genera causas importantes de conexión entre la gente y eso también promueve mucho la iniciativa, la creatividad y el uso de recursos y fortalezas internas. Hay hoy en día toda una tendencia que se llama intrapreneurship, que habla como el emprendimiento interno en las organizaciones, que buscan justamente cómo gestionar un mayor sentido de vida y de trabajo dentro de las organizaciones. Entonces, darle a las personas esa capacidad de iniciativa para autogestionar nuevos proyectos que los llenen de vida. Orieta habla de la carrera de ratas. Hay un libro de Tal Ben Shahar que se llama En búsqueda de la felicidad. Él menciona lo de la carrera de ratas. También hay un libro que tiene un poco que ver, que es se me olvidó el título, pero si me escribes, les voy a dar mi correo. Si me escriben, entonces con mucho gusto les comparto la información. arlen@tv.mx. Se me fue, me faltó la arroba. Después del Arlen, si me ayudas, Ale, por favor, te lo voy a agradecer. Y el movimiento, así se llama, es como intraemprendedurismo. ¿Ok? Y bueno, pues antes de agradecerles el que nos hayan acompañado, me gustaría sí compartir con ustedes que el lunes vamos a iniciar un curso de 4 sesiones. Cada sesión dura 1:30 sobre el tema de resiliencia, en donde vamos mucho más profundo a explorar cada uno de estos factores de protección y de resiliencia, en donde exploramos el tema del crecimiento postraumático y la antifragilidad. Y nos encantaría pues contar con ustedes, que se unan. Va a ser un grupo chico de personas. La idea es que podamos crecer, que haya mucha interacción en esas clases. Existe la posibilidad de vernos todos y ofrecemos herramientas muy prácticas, muy tangibles, que espero yo que no solamente puedan ayudarlos a ustedes a tomar más conciencia de sí mismos y cómo generar nuevos hábitos y cambios positivos en su vida, pero que también sean herramientas que les sirvan para compartir con sus familias,
con sus amigos, con sus equipos de trabajo, con sus alumnos en las escuelas. Y bueno, sería para mí un gusto enorme compartir en esas 4 sesiones con ustedes. Así que bueno, veo, Ale, que ya compartió nuestra página web y que también compartió dónde pueden pedir informes. Ale, a lo mejor puedes compartir la liga donde se ve un poquito más a fondo este curso en particular. Y bueno, también para aquellos que tienen ganas de profundizar mucho más en el tema del bienestar y del impacto de la felicidad en la vida, pues los invito a formar parte de la certificación en estudios de la felicidad desarrollada por mi gran mentor, colega, amigo, el doctor Tal Ben-Shahar, quien ofreció el curso más famoso en la historia de la Universidad de Harvard, autor de muchos bestsellers, quien es su profesor de cabecera en esta certificación internacional que va a iniciar el 1 de junio, pero para la cual tenemos actualmente un descuento especial únicamente hasta el 16 de abril. Y bueno, pues sería un gusto contar con ustedes. Así que quiero agradecerles nuevamente en estos momentos difíciles el que se hayan dado el espacio de, pues, de conectarse y compartir conmigo mi pasión, un poco de mi camino de vida. Y bueno, Sandra pide, Ale, si puedes también compartir la información de la certificación para la gente que quiere tener más información. Así que pues, ay, Paula, me da mucho gusto saludarte. Sonia, me da muchísimo gusto ver muchas de las caras conocidas. Oriana, me da gusto Olga, que dice que recomienda muchísimo la certificación. De verdad, muchas gracias. Un espacio en el que tanta gente alrededor del mundo nos conectamos por el anhelo de vivir mejor. Así que muchísimas gracias a ti también, Ale, por toda tu entrega y tu apoyo siempre. Te lo agradezco muchísimo. Honorina, ay, me da gusto de veras ver a tanta gente que quiero tanto y que he conocido a lo largo de estos años. Pues muchas gracias y bueno, que estén muy bien. Hasta luego.